Bienvenidas y bienvenidos a su programa Escuela Judicial. Hoy platicaremos con Arturo Guerrero Zazueta, secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Vamos a hablar sobre las políticas públicas en el Poder Judicial de la Federación. Acompáñenme, comenzamos. Arturo Guerrero Zazueta es abogado por la Escuela Libre de Derecho y máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Fue abogado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y consultor de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Arturo Guerrero Zazueta también se ha desempeñado como director general adjunto de Derechos Humanos de la Asesoría Jurídica Federal en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Fue secretario de Estudio y Cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es profesor titular en la Maestría en Derecho Constitucional y en el Diplomado en Derecho Penal en la Escuela Libre de Derecho. Actualmente es secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Arturo, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido a tu programa Escuela Judicial. Muchísimas gracias por la invitación. Agradezco enormemente a la Escuela Judicial y te agradezco a ti, Francisco, tener este espacio para compartir algunas reflexiones y tener algún intercambio. Al contrario, es completamente nuestro gusto, Arturo, y para eso permíteme, por favor, comenzar con lo más básico. ¿De qué hablamos cuando nos referimos de políticas públicas en el contexto del Poder Judicial de la Federación? Mira, es interesante la pregunta porque de entrada la definición de políticas públicas suele suscitar algunas dudas, inquietudes. Antes de hablar de políticas públicas en el Poder Judicial tenemos necesariamente que tratar de definir o cuando menos conceptualizar qué es lo que entendemos por esa idea. Política pública en un sentido muy amplio hace referencia a cualquier decisión estatal en torno a alguna problemática, a alguna situación respecto a la cual se pretende incidir. Entonces, las decisiones estatales son decisiones de política pública. No necesariamente hacer política, vale la pena distinguir eso, pero sí política pública. Entonces, el quehacer estatal buscando generar alguna modificación puede ser a través de la emisión de leyes, ¿no? De disposiciones normativas, puede ser a través de campañas, puede ser inclusive a través de procesos de formación, nombramientos. Todo eso manda un mensaje y todo eso implica una decisión del Estado, por ejemplo, respecto de qué perfiles, qué tipo de personas, con qué preparación, con qué alcances, con qué bagaje, con qué ideología, etcétera. Todo eso podemos encuadrarlo en el concepto de política pública. Ahora, tratándose del Poder Judicial de la Federación, la pregunta es de lo más interesante porque se habla muy poco al respecto. Se habla muy poco, te puedo poner inclusive un ejemplo en un foro de discusión de alto nivel en el contexto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, platicando sobre el tema. Empezamos a hablar sobre política pública y en ningún momento se hacía referencia a los poderes judiciales de los estados. Entonces, se desconoce mucho esto. En el caso mexicano, y con esto concluyo, tenemos un órgano de gobierno judicial, que es el Consejo de la Judicatura Federal. Y lo interesante de este Consejo de la Judicatura es que es una suerte de microestado dentro del estado. ¿Y por qué lo digo así? Porque el Consejo de la Judicatura tiene una facultad regulatoria, es decir, tiene que cumplir con el marco constitucional, con leyes generales, con leyes orgánicas, pero tiene una atribución para autorregularse a partir de estos mandatos constitucionales y emitir acuerdos generales que son algo así como leyes. Pero también hay casos que se tienen que suscitar al interior del Poder Judicial de la Federación que no pueden ser revisados por otra instancia para evitar algún tipo de cuestionamiento a la independencia judicial. Entonces, los asuntos disciplinarios se ven al interior del propio Poder Judicial de la Federación. Conflictos laborales se ven al interior del Poder Judicial de la Federación. Esto quiere decir que el Consejo también tiene actividades materialmente jurisdiccionales, pero a su vez también tiene decisiones más bien en sede ejecutiva o administrativa. De acuerdo. Para ver dónde se crea un tribunal, con qué especialidad, dónde lo pongo, qué juezas, qué concursos, etcétera. Todo esto quedaría dentro de este concepto de política pública en el Poder Judicial. ¿Considerarías que es lo mismo política pública en este contexto que la política judicial? No necesariamente. Suelen utilizarse como sinónimos y, siendo honestos, en la mayoría de los contextos los podríamos utilizar como conceptos intercambiables, pero en realidad sí hay conceptos, o sea, sí hacen referencia a ideas distintas. Política judicial se hace referencia normalmente al tipo de actitud que pueden llegar a tener las juezas y jueces, por ejemplo,
sí suelen tener interpretaciones restrictivas o más acotadas, que eso también es una decisión, o tener interpretaciones que vayan más allá y que traten de atender a la teleología, a la finalidad, al objetivo de una institución, de una disposición, de un proceso. Todo esto son decisiones. ¿Cómo van a intervenir, por ejemplo, con las partes? ¿Qué tanta intervención, qué tanta participación? Más allá de que pueda haber estándares constitucionales y legales, todo esto tiene que ver con política judicial, no más o menos cómo están resolviendo y comportándose nuestros tribunales. La política pública en el Poder Judicial de la Federación hace referencia a un concepto mucho más amplio. Arturo, y estos dos elementos que nos mencionas, ¿cómo se relaciona con lo que, por ejemplo, la teoría nos ha mencionado acerca del activismo judicial? Acá, volviendo a la distinción de origen, el concepto podría ser interesante tratándose de política judicial. O sea, cuando estamos viendo cuál es la postura que está adoptando, por ejemplo, nuestra Suprema Corte, nuestros tribunales colegiados, al acercarse a cierto tipo de problemas. Y acá hay cuestiones de las que se debate muy poco, pero por ejemplo que hemos visto que en la Escuela Judicial, en el Centro de Estudios Constitucionales, han tratado de aterrizar estos debates y han tratado de hacer que el Foro Mexicano sea no solo un testigo más, sino un actor relevante en este tipo de discusiones y que tiene que ver, por ejemplo, con el tipo de problema. No es el mismo criterio para adjudicación, es decir, para resolver un asunto, que vas a implementar si está involucrado un derecho fundamental, si está involucrado un tema, por ejemplo, de derecho a la no discriminación, donde, haciendo una referencia más o menos vaga, podría haber discusiones en torno a si utilizas un test de proporcionalidad en sentido estricto, en sentido más amplio, de mera instrumentalidad, todo esto tratándose de derechos. Pero si hablamos de cuestiones regulatorias del Estado, por ejemplo, cuestiones de política energética, cuestiones de competencia económica, ahí puede haber un margen de discrecionalidad mucho más amplio. En Estados Unidos, en Francia, en España, incluso en Inglaterra se habla de test de razonabilidad. Mientras la medida resulta razonable, no habría por qué intervenir en los alcances de esa política en específico. Entonces, ¿qué tipo de test se va a utilizar? Y utilizando uno o utilizando otro, ¿con qué alcances? ¿Con qué tipo de intervención? Entonces ahí podemos ver si estamos ante órganos jurisdiccionales más activistas, más restrictivos, pero en cualquiera de los casos, las dos son activismo. No solamente el ir más allá, también el quedarte corto. Por supuesto. Arturo, vamos a una breve pausa. A nuestra audiencia, por favor, no se desconecten, apenas comenzamos y estás viendo Escuela Judicial. Estamos hablando con Arturo Guerrero Zazueta, secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, sobre las políticas públicas en el Poder Judicial de la Federación. Arturo, hace unos momentos nos platicabas precisamente pues, desde un espacio más conceptual cómo se diferenciaba política pública en este contexto, la política judicial y la posición activista en un sentido o en el otro. Me gustaría hacerte una pregunta un poco más concreta ya en el Poder Judicial de la Federación. ¿Qué papel ocupan las personas juzgadoras de frente precisamente a las políticas públicas, tanto en el Poder Judicial como políticas públicas del Estado mexicano en su totalidad? La pregunta es bastante interesante y es compleja realmente de abordar. Por lo que hace a la política al interior del Poder Judicial de la Federación, desde el Consejo de la Judicatura, creo que lo podríamos dejar a lo mejor para una última reflexión. Pero hablando específicamente del papel de personas juzgadoras, lo encuadras muy bien. Es muy distinto hablar de la emisión de política pública a partir de sentencias que la revisión de política pública con motivo de una sentencia. Y aquí por eso hacía referencia en el bloque pasado, al final, de la importancia que tiene saber qué es lo que está en juego, qué es lo que estoy enjuiciando. Estoy enjuiciando una política estatal, de qué materia, con qué elementos involucrados, existen o no derechos, qué derechos y con qué nivel de afectación. Entonces, acá existen espacios donde puede haber un cierto margen de discrecionalidad por parte del Estado que no necesariamente debieran ser revisables en sede judicial. Y otro tema está esto que te decía al principio. ¿Cómo podría una sentencia generar la emisión de política pública? Cuando hay una declaratoria de inconstitucionalidad, cuando se analiza una determinada figura,
al final viene un pronunciamiento estatal y ese pronunciamiento judicial. Ese pronunciamiento en sede judicial puede conllevar a que se tenga que legislar de nueva cuenta, a que tenga que cambiarse toda una determinada institución, y detrás de eso hay erogación de recursos públicos, hay participación de actores estatales, está la intervención de poderes ejecutivo, legislativo, etcétera. Entonces es interesante, y lo cierro esto con un pequeño ejemplo. Tratándose de emisión de política pública, de repente hay sentencias que han sido sumamente interesantes para la doctrina, para la sociedad civil, en la academia, por el impacto que tienen. Por ejemplo, una sentencia en la que se determina que el Estado debe crear un hospital en una región a la que los accesos a servicios de salud podía ser restringida. Pero el tema es, ¿cuáles son los elementos que tiene en cuenta la jueza o el juez para determinar que sea un hospital y no 3 clínicas, o no clínicas itinerantes, o no una ambulancia aérea, o no caravanas de la salud? Al final del día, todo eso conlleva contratación pública, lleva licitaciones, lleva recursos públicos que son auditados, que van a ser revisados. La jueza o juez no interviene en esa parte. Entonces, qué elementos se tienen sobre la mesa no es un tema de no hacerlo. El tema es qué elementos se tienen sobre la mesa. Eso es interesante. Y en la revisión de política pública, con lo que decía al principio, hay que ver hasta dónde y en qué contexto estamos para ver qué nivel de intervención pudiera llegar a tener una jueza o un juez. Para poder pasar a esa reflexión final de la que hablabas, y principalmente cómo es que personas juzgadoras intervienen en la formación de la política pública en el Poder Judicial, me gustaría mucho platicar contigo sobre lo que sucedió en 2021. Empezamos a hablar, bueno, no solamente de la reforma judicial, la más relevante desde 1994, sino que empezamos a mostrar resultados de un nuevo Poder Judicial. Arturo, ¿nos puedes platicar un poco sobre estos 6 elementos que integran a la política pública durante la gestión 2019 a 2022? Claro que sí. Así como las juezas y jueces pueden llegar a tener esta incidencia en política pública, hay una parte que le corresponde al Consejo de la Judicatura como órgano de gobierno judicial. La Constitución le encomienda varios aspectos relacionados con los órganos a su cargo, es decir, todos los órganos jurisdiccionales, desde juzgados, tribunales y todo aquello que sea distinto a Suprema Corte, Tribunal Electoral. Tratándose de esto, el Consejo interviene en carrera, vigilancia, disciplina, la administración del Poder Judicial, y cada decisión tiene un impacto y tiene una incidencia. Pongo un ejemplo para ya entrar de lleno a este tema de las políticas transversales de la actual administración. Un tema que pudiera verse tan árido, por ejemplo, como qué plantilla o cuántos tribunales tendría que haber en un determinado circuito, tiene repercusiones en el acceso a la justicia. ¿Por qué? Porque habría que ver si tenemos 1 o 2 tribunales, con qué capacidad de respuesta, dónde van a atender, qué tanta accesibilidad tienen, qué posibilidad hay de que se brinde acceso a través de juicio en línea o servicios electrónicos. En ocasiones de repente dicen, bueno, póngale más plantilla. Ok, pero ponerle más plantilla implica mayor revisión a cargo de la jueza o de juez. ¿Es capaz esa jueza o ese juez de tener ese nivel de control con una plantilla de X número y crear 2 tribunales o 2 juzgados? No en todas las sedes se puede, hay que ver disponibilidad, hay que ver si se crean edificios o no. Entonces hay muchos factores a considerar, y lo importante está en que en última instancia todo se tiene que medir desde el acceso a la justicia. ¿De qué manera esta decisión del Poder Judicial de la Federación, del Consejo de la Judicatura, acerca, aleja, ayuda u obstaculiza el acceso a la justicia para las personas? A partir de este encuadre es que se empiezan a generar estas políticas públicas, de modo que la administración o el gobierno judicial no sea inercial. Es decir, más allá de pensar, yo tengo que administrar, administro, yo tengo que sancionar, sanciono. Ok, pero ¿con qué elementos? ¿A partir de qué criterios? ¿Hacia dónde quiero llevar al Poder Judicial de la Federación? Esa es la parte interesante. Arturo, vamos a una breve pausa. Por favor, acompáñenme a conocer esta recomendación bibliográfica. Sin duda alguna seguirá incrementando su gusto por el conocimiento jurídico. Estás viendo Escuela Judicial. Continuamos. Si eres estudiante de licenciatura en Derecho, Maestría o Doctorado, este libro es para ti. Lineamientos para la investigación jurídica es una obra que contiene los instrumentos metodológicos para la elaboración de una tesis, desde los elementos que debe contener, las fases de investigación, como la redacción del proyecto o protocolo, hasta la presentación del escrito de tesis para ser presentada ante sinodales. En este libro también encontrarás ejemplos de tesis y exámenes profesionales en la Real y Pontificia Universidad de México, la evolución de la enseñanza y la evaluación profesional del derecho, así como la metodología jurídica y las disposiciones normativas sobre la evaluación profesional,
Consulta esta obra. Está disponible en la Biblioteca Felipe Tena Ramírez de la Escuela Federal de Formación Judicial. Gracias por continuar con nosotros. Arturo, hace un momento mencionabas precisamente la relevancia de no reaccionar solamente, ¿no? De no tener un consejo de la judicatura que responde por la heurística de lo disponible, sin embargo también la necesidad de tener una buena planeación, tener evidencia para poder generar acciones en específico. Me recordaba lo que mencionabas, a lo que dice Cass Sunstein sobre los derechos cuestan y por lo tanto es importante que también las instituciones tengan esta planeación. ¿Nos podrías comentar un poco sobre las políticas públicas de este nuevo Poder Judicial de la Federación a partir de 2021? Sí, digamos, acá de donde partimos es cuando llega a la presidencia Arturo Saldívar, el actual ministro presidente del Consejo de la Judicatura y de la Suprema Corte. Él elabora un diagnóstico que se publica como parte de sus líneas generales de trabajo respecto a cuáles son los problemas que se advertían en el Poder Judicial de la Federación. Cuestiones para mejorar el funcionamiento, cuestiones para fortalecer la legitimidad frente a la sociedad, frente a las personas justiciables, para hacer un Poder Judicial más responsable, más austero, etcétera. Entonces, él, con su equipo de trabajo, elabora un diagnóstico y el tema es cómo llevo este diagnóstico a realidades. Y entonces, a partir de acá, vienen distintos procesos que creo que son bastante interesantes. El primero de ellos tiene que ver con entender los problemas. Normalmente, cuando tú haces un diagnóstico, la gente suele centrarse en la búsqueda de la solución. Cuando empiezas a centrarte en la solución, muchas veces pierdes por completo el foco de lo que estabas tratando de resolver en un primer momento. Hay que entender el problema y hasta que entiendas el problema, muchas veces la solución viene como parte de. Entonces, en este ejercicio, lo primero es terminar de hacer un buen diagnóstico ya en terreno, ya viendo cómo están funcionando las instituciones, cómo están los procedimientos al interior del Poder Judicial de la Federación, y a partir de ahí empieza un proceso que no necesariamente es lineal. Es decir, hay un juez de la Corte Constitucional de Sudáfrica que siempre decía, mis sentencias son una mentira, todas mis sentencias son una mentira, porque yo realmente no pienso así como lo plasmo, ¿no? Alvin Sachs decía, yo estoy mintiendo, en realidad yo vengo con una lluvia de ideas y después la voy acomodando. Con las políticas públicas a veces pasa lo mismo, no partes de un análisis del problema, no partes de una revisión de la información estadística y de experiencias comparadas para después generar un proceso de consulta, lanzar una propuesta política, revisarla, corregirla, revisar indicadores, etc. A veces tú tienes que sumarte a procedimientos que están en marcha. Entonces, hay temas que tienen que arrancar de cero, hay temas que tienen que corregirse mientras el tren va a toda velocidad, y hay otros en los que prácticamente el tren está llegando y tienes que ver cómo tratar de reconducir el destino. Desde ahí es que se empiezan a generar estas políticas públicas en 6 ejes que se consideraron fundamentales. Uno que tiene que ver con el acceso a la justicia comprendiendo defensa pública, el darle asesoría a quienes menos tienen, a las personas que se encuentran en una situación de desventaja, la e-justicia, que es tratar de evitar el problema que tenemos porque no podemos llevar tribunales a cada rincón del país, pero sí podemos lograr que la gente pueda acceder a esos que ya existen. De acuerdo. Entonces, ¿cómo lo hago? A través de la tecnología. ¿Cómo eficiento mis procesos? Teniendo menos personal, menos recursos, con grandes brechas y grandes problemas. Y una situación que fue totalmente emergente, la pandemia, ¿no? Justicia en tiempos de pandemia. Entonces, este es uno de los ejes. Combate a corrupción, la nueva carrera judicial, que parte de un análisis, que es el combate al nepotismo también. Por supuesto. Adicionalmente, la implementación de la justicia laboral. Tenemos también el eje de transparencia, que resulta fundamental, y por supuesto el eje de género, donde aquí sí fue muchas cosas empezarlas prácticamente desde cero y sin una experiencia previa. Pero básicamente es el proceso, digamos, de génesis. Esos son los grandes temas y a partir de ahí lo interesante es ir generando cada una de las líneas de acción. ¿Qué papel juegan las personas juzgadoras ahora sí en la consolidación de estas 6 políticas públicas transversales? Mira, los poderes judiciales son, y voy a decir algo que va a sonar provocador, y me imagino que varias personas van a decir,
Pero, ¿de qué está hablando este hombre? Los poderes judiciales, por diseño, son tradicionalmente conservadores. Okay. Y no me refiero a una cuestión ideológica. Me refiero a lo siguiente. El poder ejecutivo en los distintos países suele cambiar cada 4 o 6 años. Los poderes legislativos suelen tener procesos de renovación constantes, en muchos cada 2, 3, 4, 6 años. El poder judicial no, y por buenas razones. Partimos de la inamovilidad de las juezas y jueces como una de sus garantías fundamentales de independencia judicial. Esto quiere decir que los gobiernos pueden ir y venir, pero las juezas y jueces van a continuar. De acuerdo. Entonces podemos tener personas juzgando que llevan 35 años en el cargo y les habrán tocado casi 6 sexenios, por ejemplo. Entonces, mientras los gobiernos van cambiando, las juezas y jueces le dan estabilidad al sistema. Van manteniendo la doctrina constitucional. De modo que este fenómeno que es muy conocido en el argot judicial, Aaron Barak, que dice la justicia constitucional es como un águila, ¿no? Tiene que ir en movimiento mientras va dotando de estabilidad. Entonces, un águila en vuelo. Es básicamente la noción romántica que siempre se tiene en el Poder Judicial en general. A partir de esta idea, y partiendo de la base de que tienen cierta permanencia, los cambios tardan en permear. Tú puedes lanzar todas las bases de una nueva carrera judicial, pero necesitas primero que la gente ingrese con los nuevos criterios, que ascienda, que vaya concursando, que vayan convirtiéndose en juezas y jueces, que vayan llegando al cargo de magistradas y magistrados, para que todos estos pasos te lleven a los nuevos criterios que desde acá van a empezar a permear hacia abajo. Entonces, el proceso aquí no es de la noche a la mañana. Entonces, de repente, las bases están, pero tú quieres ver cambios inmediatos. No es así. E insisto, por buenas razones. Entonces, tiene que permear. Y aquí el papel de las juezas y jueces es fundamental, porque mientras vayan siendo partícipes de los nuevos procesos de selección, de promoción, de los nuevos concursos, mientras se involucren en este tipo de procedimientos, mientras vayan haciendo suyas las nuevas reglas de contratación, de transparencia, de combate a corrupción, esto va a ir rindiendo frutos. Pero es un proceso, insisto, que se va a dar con el paso de los años. Imposible ver todos los resultados de manera inmediata. Así no funciona la política pública. Por supuesto. Arturo, muchas gracias por habernos permitido platicar contigo, sobre todo por darnos claves para entender esta extensa materia y sobre todo para poder escucharnos y escucharte un poco sobre dónde nos encontramos en 2021 y hacia dónde tenemos que caminar. Muchísimas gracias por la invitación. Fue un gusto compartir este espacio, breve pero intenso. Te lo agradezco mucho, querido Francisco. Al contrario, Arturo Guerreros Azueta, secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. A nuestro auditorio, muchas gracias por seguirnos. Les dejamos una dosis de nuestra cultura. Esto fue Escuela Judicial. Nos vemos en la próxima. Les saludo desde el Convento San Jacinto para invitarles a ampliar sus territorios de placer. Esta vez a través de la obra de José María Velasco, considerado el máximo exponente del paisajismo decimonónico. Vamos a conocerlo. Estamos a finales del siglo XIX y Velasco no solo comprende, sino que traduce de forma majestuosa el discurso que quería comunicar el presidente Porfirio Díaz: la naturaleza sometida al orden. Sus pinturas nos muestran la inmensidad del territorio, caminos bien trazados, fábricas, ferrocarriles, campos de hacienda sembrados que están generando productos, empleos y riqueza que da bienestar a la gente. Todo esto como símbolos de la construcción de una nación moderna. Un artista extraordinario que captura sutilmente la transformación de un país que está en un proceso de modernización. Estos paisajes equilibrados y armoniosos, donde desaparece por completo cualquier preocupación o conflicto, se convirtieron en la carta de presentación de México a nivel internacional, tanto en la Exposición de París de 1889 como en la de Chicago de 1893. José María Velasco nació en una familia de artesanos que venían de Toluca a la Ciudad de México a vender rebozos. Si observamos, sus cuadros pueden ser leídos como rebozos. Hay una tira de cielo que cuenta su propia historia. Luego pone sierras con nieve o volcanes de fuego. Después el tema principal, que podría ser una hacienda. Y finalmente, en primer plano, una escena costumbrista como una familia paseando. También estudió botánica, zoología, geografía y otras disciplinas. A pesar de su rigor científico, Velasco alteraba el tamaño de las rocas, movía sutilmente la ubicación de los volcanes y ponía vegetación donde no la había. Gracias a esas decisiones, sus famosos paisajes se ven más animados, sus pinturas parecen tener vida y movimiento.
Hasta aquí nuestro recorrido por la obra de José María Velasco, cuyos paisajes han quedado como íconos de nuestra identidad. Un orgullo más de México.